Así que has ahorrado algo de dinero y quieres que trabaje para ti. Hoy en día está muy de moda el término de invertir, que básicamente es la práctica de asignar tu dinero de manera que te genere más a largo plazo. Sin embargo, si eres principiante puede resultar abrumador. Hay muchísimos términos que quizás nunca hayas oído, como pueden ser mercados alcistas o bajistas, ETFs, fondos indexados, órdenes limitadas, símbolos de cotización, IBEX 35, la lista es interminable. Pero yo estoy firmemente convencido de que invertir no tiene por qué ser abrumador. Y en este vídeo te voy a mostrar por qué deberías invertir, cómo vas a invertir y en qué deberías realmente invertir. Y todo esto explicado en términos que cualquiera puede entender. También veremos algunas estrategias básicas para principiantes, responderé a preguntas frecuentes y realizaremos un ejemplo práctico de cómo invertir. Así que si te parece bien, quédate, escucha, sírvete algo de beber y vamos a ver por qué deberías invertir. Entonces, la razón principal por la que queremos invertir es porque queremos, evidentemente, que nuestro dinero trabaje para nosotros. Si actualmente estás ahorrando tu dinero en una cuenta de ahorro, por ejemplo, en un banco como puede ser el Santander, el BBVA o cualquiera similar, los tipos de interés que te van a pagar por tu dinero no son muy altos. Normalmente, un banco así podría ofrecerte un 0,1 o incluso un 0,15 por tu dinero. Así que imaginemos por un momento que alguien hipotéticamente te da 1.000.000 de euros y tú coges ese 1.000.000 de euros y lo pones en una cuenta de ahorro del Santander, que rinde un 0,01%. A final de año, ese 1.000.000 de euros te habrá generado 100 euros. En este caso, tu 1.000.000 de euros no está trabajando muy duro para ti. Imagina que obtuvieras un 10% de tu dinero al año. Eso serían 100.000 euros sobre ese 1.000.000 de euros. Es una diferencia de orden de magnitud enorme comparado con tus 100 euros, que es, digamos, el tipo de interés de ahorro típico en un gran banco. Incluso un 5% sobre 1.000.000 de euros serían 50.000 euros al año. Y creo que muchas personas podrían vivir cómodamente en la jubilación hoy en día con ese dinero. Así que invertir puede hacer que nuestro dinero se capitalice con el tiempo. El término interés compuesto se refiere a los intereses que ganas sobre tus propios intereses. Es un concepto un poco confuso si eres nuevo, pero se puede ilustrar con este ejemplo. Imagina que inviertes 1.000 euros y obtienes un 10% de rentabilidad. Al final de año tendrás unos 1.100 euros. Ahora, cuando empieces el año siguiente, si obtienes otro 10% sobre esos 1.100 euros, al final de año obtendrás 1.210 euros. Ahora imagina que ese patrón continúa durante otros 20 años. Tu dinero empieza a generar dinero sobre el saldo anterior cada año. Así que al final de los 20 años tendrás 6.727 euros habiendo invertido esos 1.000 euros. Así que simplemente invirtiendo esos 1.000 euros y obteniendo una rentabilidad cada año, tu dinero empieza a crecer y crecer. Y a eso se le llama capitalización. Otra razón por la que queremos invertir parte de nuestro dinero extra en lugar de tenerlo parado en una cuenta de ahorro es el concepto de la inflación. El Banco Central Europeo es el que dicta la política monetaria para la eurozona y tienes que saber que el BCE tiene como objetivo una tasa de inflación del 2% cada año para una economía saludable. Pero estoy seguro de que has visto las noticias de los últimos años, informes de inflación que dicen que la inflación real está entre un 3 y un 8% anual. Eso significa que si nuestro dinero no está rindiendo al menos un 3-4%, ese dinero está simplemente perdiendo valor por estar en una cuenta de un banco. Si realmente quieres ver la inflación en acción, solo tienes que fijarte en el precio de los sellos para las cartas, por ejemplo. En 1971 un sello costaba 8 céntimos para enviar una carta. A partir de este año cuesta unos 78 céntimos enviar esa misma carta. La mecánica es exactamente la misma. El sello permite que tu carta sea entregada en cualquier parte de España. Pero con el tiempo el sello se ha encarecido debido a la inflación. Por esto precisamente es por lo que tenemos que invertir. Así que veamos cómo invertimos realmente. Lo primero que hay que entender sobre cómo invertir en bolsa es que podemos invertir en una variedad de cosas hoy en día. Puedes invertir en empresas, por ejemplo, comprando acciones. Cuanto mejor le va financieramente a esa empresa, mejor va a ir tu inversión. También puedes invertir en inmuebles. Tu familia quizás compró una casa en los 90 por el equivalente de 100.000 euros en ese momento, pero con el tiempo, hoy en día, esa casa familiar vale cerca del 1.000.000 de euros. Esa diferencia de 900.000 euros que estás viendo se conoce como revalorización inmobiliaria. Y revalorización es un término para describir lo que sucede a un activo cuando aumenta de valor con el tiempo. También vas a poder invertir en objetos de colección, como cartas de Pokémon, por ejemplo. Las he visto algunas de las primera edición que se venden por 20.000 euros hoy en día, pero a finales de los 90, cuando salieron estas mismas cartas de Pokémon, probablemente no valían ni 20 euros. Todas estas inversiones conllevan riesgo y puede ser bastante difícil, si eres principiante, averiguar realmente en qué invertir. Pero te prometo que si sigues viendo este vídeo, responderemos a todas esas preguntas. Para este vídeo nos vamos a centrar sobre invertir en bolsa, es decir, en empresas, ya que es el tipo de inversión más común y también la que, a mi parecer, tiene los rendimientos más predecibles a largo plazo. Voy a definir a largo plazo como cualquier periodo superior a los 10 años, pero cuanto más tiempo mantengas tus acciones e inversiones, mucho mejor. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo del mercado de valores. Puedes empezar mirando la gráfica que representa el S&P 500, que agrupa las 500 principales empresas de Estados Unidos. Puedes encontrarla en Google o si quieres meterte en algo un poco más técnico, te recomiendo que mires en TradingView, que también es gratis. Y más adelante en este vídeo te explicaré cómo comprar este índice exacto del S&P 500 con una sola compra. Pero lo que quiero mostraros es lo que realmente es interesante aquí. Si miras esta gráfica, verás que el índice del S&P
SP500 comenzó en 1992 y puedes ver que la tendencia y la dirección general es que sube con el tiempo. Claro, por supuesto hay algunas caídas, algunos valles, como puedes ver en 2008. El mercado sufrió una pequeña caída y lo mismo en el 2000 con la burbuja del .com, también cayó por aquí como un 40%. Así que a veces hay periodos en los que sí, si no mantienes tu tiempo de inversión en el tiempo lo suficientemente largo, podrías perder dinero. Por ejemplo, si compraste en el 2000 y vendiste en el 2003, habrías perdido dinero invirtiendo en el SP500. Pero si hubieras mantenido tu inversión el tiempo suficiente, puedes ver que en el 2015 ya habrías ganado dinero porque este número es más alto de lo que era en 2003. Históricamente, si inviertes en el SP500, suele devolver en torno a un 8% anual, lo cual está muy bien. Si hubieras puesto 100 euros de tu dinero ganado con esfuerzo en 1992, digamos que ya vivías en aquel entonces, y lo hubieras invertido en el mercado de valores, hoy valdría unos 9.000 euros. Pero eso significa que tu dinero habría subido aproximadamente 25 veces su valor solo por invertir. Y por eso es tan importante invertir y hacer crecer tu dinero, para no dejar escapar estas oportunidades. Y honestamente, invertir no es tan difícil, especialmente si sabemos en qué invertir. Así que veamos, ¿en qué podemos invertir realmente? En cuanto a en qué invertir siendo principiante, estoy seguro de que muchos habéis oído hablar a vuestros amigos o familiares comprar acciones individuales. Quizá tu padre o un amigo metan 100 euros en acciones de Inditex o de Tesla o algo parecido. Pero la verdad es que invertir en empresas individuales puede llevar muchísimo más trabajo. A menudo sus rendimientos son más volátiles y es, sin duda, un estilo de inversión mucho más activo. Piensa en un day trader. Un day trader busca maximizar los rendimientos a diario, por lo que podría estar mirando el rendimiento de una acción minuto a minuto, hora a hora. Y eso es algo que requiere mucho trabajo, añade mucho estrés a tu vida y no es algo que como principiantes queramos hacer. Un estilo de inversión más pasivo implicaría simplemente comprar todas las acciones del mercado de valores, olvidarse de nuestra inversión y revisarla una o dos veces al año para ver cómo nuestro dinero crece con el tiempo. Y la forma de hacerlo es invertir en lo que se llama un fondo indexado. Un fondo indexado es algo en lo que muchos asesores financieros invierten a sus clientes y básicamente es un fondo muy bien diversificado que sigue el mercado de valores y siempre que inviertas en ellos de forma constante a lo largo del tiempo, el camino para convertirte en millonario está casi garantizado. Pero ¿qué es exactamente un fondo indexado? Para entenderlo, primero tenemos que hablar del fondo que lo predició, que se conoce como fondo de inversión. Un fondo de inversión es cuando muchos inversores se juntan y unen su dinero. Así que digamos que tienes 1 millón de euros y yo tengo 1 millón de euros. Ambos se lo damos a un gestor de fondos de inversión y el trabajo de ese gestor de fondos es intentar darnos el mejor rendimiento posible. Podría recaudar más dinero de diferentes personas y al unir ese dinero, luego elige una selección de acciones basándose en su experiencia para intentar obtener la mayor rentabilidad. A cambio de este servicio, el gestor de fondos cobrará una comisión bastante alta a sus inversores, porque el gestor de fondos está haciendo todo el trabajo y también tiene hijos y tiene que alimentar a una familia y una hipoteca que pagar. Por lo tanto, necesitan cobrar una comisión bastante alta. Por lo que un fondo de inversión tiene un gestor profesional involucrado, pero un fondo indexado, por otro lado, se gestiona pasivamente y sigue un índice bursátil completo. Un índice bursátil es algo como el SP500, que sigue a las 500 principales empresas de Estados Unidos. El Eurostoxx 50 es otro ejemplo de índice y en Reino Unido tienen el FTSE 100, que sigue a las 100 principales empresas del Reino Unido. Así que un fondo indexado seguiría e invertiría automáticamente en todas las empresas de ese índice específico. Todo lo que tenemos que hacer como inversores principiantes es comprar ese fondo indexado. Si miras las acciones que están incluidas en el SP500, verás que están Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Amazon, Tesla. La idea es que son empresas grandes, realmente grandes. A medida que nos desplazamos por la lista, veréis que las empresas empezarán a ser un poco más desconocidas. Sin embargo, si compraras un fondo indexado que sigue el SP500, tu dinero se dividiría proporcionalmente entre todas las empresas del índice. Un ejemplo de un fondo indexado del SP500 sería, por ejemplo, un ETF como el SPDR SP500 ETF. Este fondo tiene el símbolo de cotización SPI. Un símbolo de cotización es como un código de aeropuerto. Cuando aterrizas en tu aeropuerto suele haber un código de 3 letras, por ejemplo. Así, los aeropuertos tienen sus símbolos y las acciones e inversiones también tienen sus propios símbolos de cotización. Los fondos indexados se gestionan pasivamente, lo que significa que no tienen un gestor de fondos profesional, lo que también significa que no hay comisiones súper altas por poseer un fondo indexado, lo que hace que el fondo indexado sea simplemente una forma muy conveniente de invertir tu dinero y obtener una diversificación instantánea entre todas esas participaciones dentro del fondo indexado. Es sin duda una estrategia excelente para principiantes porque elimina las conjeturas y el trabajo de la inversión. Simplemente estás invirtiendo en todo y si quieres más pruebas de por qué no deberías elegir acciones individuales, considera la empresa tecnológica Nokia. Fue una acción de alto vuelo en los años 2000 durante la burbuja de las .com, pero si hubieras elegido esta acción individual en aquel entonces, puedes ver en el gráfico en Google que hasta el día de hoy aún no habría superado sus máximos históricos del año 2000. Ahora, compara ese rendimiento con el rendimiento general del mercado de valores desde el año 2000, que se ha multiplicado por 5 desde entonces. Este es el peligro de elegir acciones
individuales. Aunque a veces hay más recompensa, sin duda hay más riesgo. Y lo que buscamos son ganancias constantes a largo plazo. Por eso el S&P 500 es realmente bueno. Los objetivos y el horizonte temporal de cada persona son muy diferentes cuando se trata de invertir. Invertir es algo extremadamente personal. Cuando yo pienso en mis inversiones, la primera cosa que me pregunto es, oye, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Durante cuánto tiempo quieres estar invirtiendo? ¿Eres de los que se sienten cómodos con riesgos grandes y grandes oscilaciones? ¿O simplemente quieres ver tu cuenta crecer de forma constante con el tiempo? Y esto es algo que sin duda debes preguntarte antes de invertir. Yo diría que la estrategia de fondos indexados es muy buena para un inversor principiante que sea joven. Sin embargo, si te acercas a la jubilación, digamos, en 5 años, quizás no quieras invertir en fondos indexados porque podría ser demasiado volátil para ti. Y la razón es bastante simple. Si vas a jubilarte en 5 años, necesitas todo el dinero que puedas conseguir, por lo que no tiene ningún sentido arriesgar tu dinero en el mercado hoy en día. Ahora, compáralo con alguien que tiene 20 años y que le quedan 45 años para la jubilación. Esa persona podría tener una mayor tolerancia al riesgo porque tiene más tiempo para equivocarse y para recuperarse. Así que la idea básica aquí es que si estás obteniendo un ingreso constante, deberías apartar una parte de ese ingreso e invertirla consistentemente con el tiempo. De nuevo, la rentabilidad media del mercado suele ser alrededor del 8% al año para el S&P 500. Pero como viste en mi ejemplo anterior con el gráfico del S&P 500, hay periodos de tiempo, tramos de años, en los que podría cotizar de forma plana o incluso podrías perder algo de dinero. Yo diría que para la mayoría de las personas que están viendo esto, un fondo indexado que siga el S&P 500 es el camino a seguir. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿podría el mercado de valores llegar a cero alguna vez? Históricamente, basándonos en todos los datos, probablemente nunca llegará a cero. Para que el mercado de valores llegara a cero, básicamente todo el caos que se habría desatado en la Tierra y todos nuestros sistemas financieros habrían colapsado. Así que si el mercado de valores realmente llegara a cero alguna vez, digamos que tendríamos problemas muchísimo mayores que el simple hecho de que el mercado de valores estuviera en cero. Estoy seguro de que el dinero no tendría valor en ese momento. Sin embargo, no se puede descartar nada. Podría haber una probabilidad del 0,00001% de que suceda alguna vez. Nunca quiero decir nunca en este canal, así que nunca digas nunca. Pero no creo que vaya a pasar. Así que, ¿es un riesgo realista del que debas preocuparte? Probablemente no. En cuanto a dónde invertir tu dinero, lo que puedes hacer es simplemente invertir en lo que se llama una cuenta de valores. Estas suelen estar sujetas a impuestos anualmente por las ganancias obtenidas. Antes de Internet, lo que hacías era llamar a un agente de bolsa por teléfono. Llamabas a alguien y eso era como la escena que vemos en El Lobo de Wall Street. Recordarás a Leonardo DiCaprio cuando intenta vender acciones por teléfono. Está literalmente escribiendo en un papel que va a vender esta empresa de Aerotime Industries, creo que se llamaba, a esa persona por teléfono y luego va a realizar la operación físicamente. Así era como funcionaba entonces. Necesitabas un broker para realizar tus operaciones porque toda la industria financiera está fuertemente regulada. Sin embargo, hoy en día, en lugar de contactar a un broker, tienes lo que se llama simplemente una cuenta de valores o una aplicación del broker. Y lo que haces es abrir una cuenta y luego puedes realizar tus operaciones electrónicamente. Un broker es algo como Interactive Brokers, MyInvestor, DeGiro o Trade Republic. Todos estos son ejemplos de brokers. Y en cuanto al broker que elijas, realmente no importa demasiado. Son más o menos lo mismo en general, son muy parecidos, siempre y cuando sea uno de los brokers más grandes, como los que he mencionado, o si estás en otro país, Fidelity, TD Ameritrade, Charles Schwab, Vanguard, etc. Todas estas plataformas se encargarán de calcular los impuestos por ti. Las comisiones van a ser bajas o incluso cero para algunas de ellas. Y la única gran diferencia es la interfaz. Así que realmente se reduce a una preferencia muy personal. Yo personalmente uso plataformas con interfaces realmente fáciles de usar. Ahora, respondamos primero a la pregunta de cuánto deberías empezar a invertir. Porque creo que esta es siempre una pregunta que la gente se hace. Es como, vale, ¿soy demasiado viejo para invertir? ¿Soy demasiado joven para invertir? La respuesta corta es que deberías empezar a invertir tan pronto como puedas. Cuanto antes empieces a invertir, mejor, porque tienes más tiempo para aprovechar esos rendimientos compuestos y más tiempo para, con suerte, si te equivocas, poder recuperarte. Ahora, diré que no deberías empezar a invertir si aún no tienes al menos 3 cosas hechas. La número 1, deberías tener toda tu deuda con intereses altos pagada. Y la razón es que, por lo general, la deuda con tipos de interés altos es cualquier cosa superior al 10%. Así que si puedes obtener una rentabilidad garantizada del 10% pagando tu deuda con tipos de interés altos, probablemente deberías hacerlo, porque eso está garantizado. La contrapartida es que sí, no inviertes en el mercado, pero ¿qué pasa si el mercado te hace perder dinero? Yo preferiría estar libre de deudas con tipos de interés altos antes de empezar a invertir. La segunda cosa que quieres hacer es tener establecida un fondo de emergencia. Es un fondo que apartas solo para emergencias y con suerte tienes de 3 a 6 meses de tus gastos ahorrados en una cuenta. Esa es una cuenta que no tocas a menos que sea por emergencias y esto realmente te va a dar mucha tranquilidad antes de empezar a invertir. Y por último, invierte solo lo que puedas permitirte perder. Por ejemplo, digamos que quieres comprar una casa en los próximos 2 años con el dinero que tienes ahorrado. Probablemente no invertiría
ese dinero en el mercado. Porque ¿qué pasa si el mercado sufre una corrección y de repente ya no puedes comprar esa casa? Invertir conlleva riesgos y aunque hemos estado viendo una estrategia que a largo plazo te da entre un 10 y un 8%, en cualquier momento dado podrías perder dinero. Así que eso es algo que simplemente debes tener en cuenta. Ten tu fondo de emergencia y no lo toques antes de invertir. Muy bien, entonces, ¿con cuánto dinero deberíamos empezar? En cuanto a la cantidad de dinero con la que debes empezar a invertir, aquí tengo una opinión un tanto controvertida. Mucha gente dirá que inviertas lo que tengas en el mercado y creo que una condición más importante para saber si deberías hacerlo es si tienes una forma fiable de generar más ingresos. Si es así, entonces deberías invertir consistentemente en el mercado. Pero si solo tienes, digamos, 100 euros a tu nombre y los inviertes en bolsa y digamos que obtienes un 10%, esos son 10 euros en el transcurso de un año. No es mucho dinero. Así que en caso de que solo tengas 100 euros, es muchísimo mejor invertirlos en ti mismo, adquirir nuevas habilidades, iniciar un negocio secundario para poder obtener ingresos más consistentes que meterlos realmente en el mercado. Pero si eres alguien con un salario consistente, un ingreso constante, no tienes ninguna deuda con tipos de interés altos y tienes un fondo de emergencia cubierto, es entonces cuando diría que empieces a apartar una parte de tus ingresos todos los meses y la inviertas en el mercado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha quedado alguna duda, pónmelo en los comentarios y te aseguro que te responderé. Espero que os haya sido increíblemente valioso y útil como principiantes que se inician en el mundo de la inversión. Compartid esto con un amigo si creéis que podría ser útil. Y por último, suscribíos a este canal porque seguiré publicando muchísimos más vídeos sobre inversión y finanzas personales. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.